Hola, buenos días. Bendiciones. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de la pandemia de COVID-19. Yo sé que ustedes han seguido de alguna manera el desarrollo de esta pandemia. Y bueno, ya prácticamente sobre 2 años de estar conviviendo ya con el virus SARS-CoV-2. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana. Diciembre de 2019, prácticamente finales de 2019, se declara la posibilidad de un nuevo virus que en ese momento se llamó Novel Coronavirus, que había aparecido en la provincia de Wuhan, en China, y que había empezado a dar síntomas de una infección respiratoria severa. Se cree que el virus circulaba desde noviembre de 2019. Y justamente yo estaba en China en ese mes, justo a 2 horas de esta provincia de Wuhan. Así que estuve sumamente cerca de ese virus y de la posibilidad del contagio. En realidad fueron nada más semanas las que se necesitaron para que este virus se expandiera desde China hasta el resto del mundo. Primero, se confió en que China podía controlarlo, lo cual no sucedió. Luego se pensó que el continente asiático podía controlarlo, lo cual tampoco sucedió. Y finalmente trascendió más allá del continente asiático, llegando a los 5 continentes. Y bueno, desde marzo de 2020, la entrada del virus acá en nuestro país. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer una revisión rápida de las situaciones más importantes relacionadas con la pandemia, pero sobre todo con la contención de la pandemia, con lo que nosotros podemos hacer y contribuir para que la pandemia ya no continúe. Yo creo que todos ustedes han visto diferentes mensajes acerca de esto y quiero remarcarlo. Las medidas más efectivas para controlar el contagio de este virus sigue siendo el uso de la mascarilla, idealmente una mascarilla quirúrgica, puede ser también una mascarilla más especializada como una N95 o una KN95. Si se utiliza una mascarilla de tela, es recomendable que tenga un filtro de polipropileno y este es lavable, pero no debería ser lavada más de unas 7 ocasiones.
El uso del alcohol gel, que en un dado caso no se pueda hacer el lavado de manos, es lo recomendable cada vez que se toca una superficie que pudiera estar contaminada o que hay contacto con otra persona. Y el distanciamiento físico, ojo, no el distanciamiento social. El distanciamiento social no es necesario. Necesitamos mantener nuestro contacto desde el punto de vista de salud mental, es necesario. Entonces sí debe haber un distanciamiento físico. Y aquí hago un comercial de que en nuestras instalaciones tenemos suficiente espacio para que este distanciamiento físico se cumpla y poder mantener esos 2 metros. Y utilizamos la mascarilla permanentemente. Entonces tenemos aulas muy bien ventiladas. Así que esto nos reduce la posibilidad de contagio al mínimo, al mínimo. Algunas reglas básicas, y este es un anuncio del gobierno de El Salvador, en donde invita a lavar las manos con regularidad, con agua y con jabón, a poder limpiar mesas, escritorios, y ojo que esto es bien importante. Los celulares generalmente se nos olvida que los llevamos cerca de la cara y a la boca, y es importante poder limpiarlos o desinfectarlos, sobre todo si otra persona los toma. Utilizar, si no se tiene la mascarilla en ese momento, utilizar el codo, el brazo, para toser o estornudar. El filtro más importante es el filtro que uno hace. Es decir, si yo experimento algún síntoma que me parece que pudiera estar relacionado con el virus, dolor de garganta, tos, secreción nasal, dolor de cabeza, malestar general, entonces yo me quedo en casa y espero a ver cuál es la evolución. Y si alguien más en casa también tiene esos síntomas, con mucho más razón, hay que observar y ver cuál es la evolución, contactar al médico o contactar al número 132 y poder reportar esa situación. Esperar si hay posibilidad de realizar una prueba. Más adelante les menciono el tema de las pruebas porque la forma como está desarrollándose el virus ahorita ha hecho que se cambie las recomendaciones sobre el uso de las pruebas. En el número 5 vemos evitar salir a lugares en los que haya mucha gente, es decir, que haya mucha aglomeración, sobre todo en lugares cerrados. La posibilidad de estar en la misma área puede ser, por ejemplo, un salón de 10 por 10 metros cuadrados, pero es un salón cerrado versus esa misma área abierta, la posibilidad de contagio puede hacerse hasta 5 veces más. Lo que recordábamos acerca de no salir, si se está enfermo, y mantener también un aislamiento dentro de casa, solamente cuando esté junto con alguien más en la familia, utilizar la mascarilla. ¿Por qué se recomienda eso? Porque el virus puede circular mucho más y aumentar la carga en la vía respiratoria de las personas en la casa, y eso podría contribuir a que haya una mayor contagiosidad y por ende una mayor cantidad de síntomas.
Si además de estos síntomas se presentara una dificultad para respirar, para hacer llegar el aire a los pulmones, definitivamente necesitamos de buscar atención médica inmediata y debemos de consultar en el centro de salud más cercano u hospital más cercano. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque al momento existen 5 variantes que se consideran variantes de preocupación del COVID-19, comenzando con la variante alfa, que fue la primera variante que se reportó, que inicia en el Reino Unido, la variante beta, que surge casi al mismo tiempo, solo que en Sudáfrica, la variante delta, que aparece en la India, la variante gamma, que aparece en Brasil, y Omicron, que es la variante que actualmente es la responsable de la mayor cantidad de contagios en todo el mundo. La variante Delta es la más grave y es la que puede llevar a una mayor cantidad de hospitalizaciones y de complicaciones. La variante Omicron es la más contagiosa, aunque el comportamiento al momento nos ha hecho ver que no es tan severa, que no da tantos efectos secundarios o de gravedad y que no hay un gran número de hospitalizaciones, o al menos si las hay, no requieren de una unidad de cuidados intensivos. La situación actual básicamente podríamos describirla así. Estamos ante una alza significativa de contagios. Esta es la curva que es la típica curva que estamos viendo en todos los países con la variante de Omicron. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay lo que se consideró la primera ola, la segunda, que en muchos casos fue incluso mayor que en la primera, la tercera ola, que en general fue un poco menor que la segunda, pero la cuarta ola está rompiendo los paradigmas y está haciendo, sobre todo en la atención primaria, una enorme cantidad de consultas y con una rapidez o un crecimiento exponencial, es decir, que ni siquiera se va sumando, sino que se va multiplicando. Y ahorita en nuestro país no hemos sobrepasado aún los números de la tercera ola, pero lo más seguro es que sí vamos a sobrepasar. Algo importante además es que es la primera vez que estamos viendo que la curva de contagios aumenta, pero no aumenta la curva de mortalidad. Es algo que nunca había sucedido antes con ninguna de las olas anteriores. Y es la característica en todos los países. Ahora, aquí sí hay una relación muy importante porque las muertes que se están dando es justamente en personas no vacunadas o en personas con esquemas incompletos de vacunación. Obviamente, se aumenta aún más el riesgo si esta persona tiene alguna condición como diabetes, hipertensión, obesidad o alguna otra enfermedad crónica como asma o alguna condición que disminuya sus defensas o su sistema inmunológico.
Por esa razón, quiero centrarme ahorita en la importancia de la vacunación y lo que la vacunación ha logrado hacer hasta este momento. Hay muchos mitos acerca de la vacunación y muchos dicen, por ejemplo, que no hay confianza porque el tiempo para conseguir la vacuna ha sido demasiado rápido y que nunca antes había pasado eso. Déjenme decirles que la vacunación existe desde 1776, cuando este señor Edward Jenner crea la vacuna contra la viruela. Y lo hace luego de observar que las mujeres que extraían la leche o que hacían, que ordeñaban la leche, presentaban una defensa contra la viruela y no enfermaban. Es así que él comienza a ver que hay un factor protector, lo descubre y comienza la prevención en el mundo de la primera enfermedad, que fue la viruela. 40 años después, se había logrado controlar el avance de esta enfermedad y ya en 1980 se declaró erradicada de la Tierra por parte de la Organización Mundial de la Salud. En este momento existen virus de viruela exclusivamente en laboratorios de nivel 5 con alto riesgo biológico, solamente con fines de estudio. Existen dos medidas de salud pública con las que se han salvado más vidas en toda la historia de la humanidad. La primera fue la introducción del agua potable y la segunda es la vacunación. Se considera la medida de salud pública costo efectiva, es decir, comparada el gasto, el costo, la inversión que se hace en un inicio contra lo que se ahorra a posterior, no tiene ninguna comparación. Se consideró la década pasada hasta el 2020 la década de las vacunas. Y este artículo está en inglés, pero yo les traduzco lo más relevante. No es un artículo de una revista médica, es un artículo de una revista de economía y se menciona que durante la década de las vacunas, es decir, del 2011 al 2020, se salvaron la vida de al menos 6.4 millones de niños. Y si nosotros pudiéramos evaluar lo que económicamente eso significa para cualquier país, para cualquier continente, estamos hablando en una cantidad de 231,000 millones de dólares. Entonces, la vacunación es una aliada ya conocida que requiere de determinadas etapas en la búsqueda de esta vacuna y existen fases hasta llegar hasta la última fase, que es la fase de ensayo clínico controlado, ¿verdad? Todas las vacunas pasan por cada una de esas fases antes de ser aprobadas. El caso de la vacuna de COVID no ha sido la excepción. Ha pasado por cada una de esas etapas hasta llegar a lo que tenemos en este momento. Ahora, hay una serie de factores que se conjugaron para poder tener mucho más rápidamente la vacuna. En primer lugar, es que ya se tenía conocimiento de la estructura del SARS-CoV-1
causante de la enfermedad que se conoce como MERS. Y esta estructura es un 88% similar a la del SARS-CoV-2. Entonces, el hecho de haber estudiado esta estructura nos permitía tener ya un conocimiento bastante alto de la estructura de este virus, del SARS-CoV-2. Además, a raíz de las implicaciones económicas que se sabía iban a existir con esta pandemia, hubo una rápida disposición del financiamiento, que es uno de los obstáculos que hace que el estudio de una vacuna pueda tardarse. Además, había una gran cantidad de investigadores estableciendo los protocolos que se iban a seguir en estas investigaciones. Teníamos también una cantidad suficiente de voluntarios que también estaban disponibles a someterse a estas pruebas, y se crearon una gran cantidad de alianzas para el desarrollo de esas vacunas, incluso entre laboratorios que tenían más de 100 años de experiencia realizando vacunas. Entonces, esta conjugación de factores permitió que un proceso que podría demorar de 5 a 6 años se hiciera solamente en un año. Otro mito, algunas otras cosas que se dicen, que la fabricación acelerada de esta vacuna pone en duda su eficacia y pone en duda su seguridad. Aquí nada más no le hagan caso a todo ese gran montón de letras. Solo quiero mostrarles que en este momento existen 5 tipos diferentes de vacunas. Vacunas que se conocen como vacunas de vectores virales, vacunas a base de ARN mensajero, vacunas de ADN, vacunas con una subunidad proteica y vacunas inactivadas o atenuadas. De estas 5 tipos de vacunas, en el país tenemos vacunas de vectores virales, vacunas de ARN mensajero y vacunas inactivadas, no vacunas atenuadas, solo vacunas inactivadas. 3 tipos de vacunas. Cada una con sus propias características, cada una con una mayor efectividad que la otra o una mayor seguridad que la otra. Solo por mencionarles algo. Las vacunas inactivadas son vacunas que se hacen a partir de virus muertos. Es decir, que la posibilidad de que esta vacuna dé una reacción es mínima, porque es imposible que el virus vaya a causar algo dentro del organismo. Básicamente, la reacción que se tendrá es la reacción que puede existir ante el sistema inmunológico aprendiendo a desarrollarse. Una fiebre leve, un malestar general y nada más. Esta tecnología de vacunas inactivadas o vacunas muertas es una tecnología de las más antiguas. De hecho, si alguno de ustedes se ha puesto ya la vacuna de influenza, esa es una vacuna inactivada. Luego, mencionarles con esto nada más que hay una gran cantidad de personas dedicadas al vigilar el desarrollo clínico, el desarrollo preclínico y el desarrollo de las investigaciones de seguimiento que se hacen con esta vacuna. Estas personas están diseminadas a lo largo de todo el mundo realizando ese
ese monitoreo y esa evaluación. Eso nos garantiza que tengamos una vacuna que al momento ha demostrado ser segura, pero que también es una vacuna que nos está demostrando, unas más que otras, una muy buena efectividad. Quiero mencionarles además algo acerca de la vacunación en grupos especiales. La vacunación en adultos mayores. Este fue el primer grupo que se incluyó y se dijo, bueno, tenemos que proteger a los adultos mayores, sobre todo si tienen enfermedades crónicas, porque ellos son los que van a estar más expuestos. Está muy bien documentado y por esa razón, porque son los que más podían padecer enfermedad grave y muerte, la OMS indica que este es un grupo prioritario y teniendo en cuenta todo eso, la OMS recomienda la vacuna para personas arriba de 65 años sin límite de edad. Es decir, que cualquier familiar nuestro mayor de 65 años que por A o B motivo aún no haya recibido la vacuna, es el grupo más prioritario para poder hacerlo. Las mujeres que están lactando. Este fue el primer grupo de mujeres que se estudió por el hecho de que la leche materna podía ser un excelente aliado para poder pasar protección al bebé. Y efectivamente, así fue. En este momento se ofrece la vacunación para la mujer lactante como un grupo prioritario también. Y el otro grupo prioritario, a partir del mes de agosto, que comienza ya la recomendación como tal y la implementación en nuestro país en el mes de septiembre, es para las mujeres embarazadas. Hay suficiente evidencia que dice que no hay riesgo de alguna complicación con el embarazo y sí hay una mayor cantidad de riesgo de complicaciones con la enfermedad o con la infección del virus. Se recomienda a partir de la semana 16 de embarazo y las vacunas que están autorizadas para su uso es las vacunas de RNA mensajero. Llámese vacuna de Pfizer o la vacuna Moderna. Se pueden utilizar ambas en la mujer embarazada. Con los adolescentes y niños, la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud es vacunar a los adolescentes entre 12 y 18 años, cosa que se está haciendo acá desde agosto, con la vacuna de Moderna o Pfizer. FDA, además, recomendó a partir de diciembre del año pasado, o sea, apenas el mes pasado, la vacunación para niños entre 5 y 11 años con la vacuna pediátrica de Pfizer. Hay otras agencias reguladoras, como la Agencia de Argentina, de Chile y de Emiratos Árabes, que también recomendaron el uso de vacunas inactivas a partir de los 6 años, desde los 6 hasta los 11 años. En este momento, en nuestro país, disponemos nada más de las vacunas inactivadas. Por esa razón, estamos utilizándolas para los niños entre 6 y 11 años. Muy probablemente en un mes a un mes y medio aproximadamente estará también disponible
la vacuna de Pfizer para estas edades entre los 5 y 11 años. Si una persona tiene COVID, ¿cuánto debe de esperar para vacunarse? O si tiene sospecha, ¿debería de vacunarse o no? Si tiene una sintomatología sospechosa, no debe de vacunarse y debe de esperar a definir si es o no es COVID. Si tuvo COVID leve o moderado, pero que se manejó en casa, que no requirió ninguna atención especial, solo debe esperar 3 semanas para poder vacunarse, sea la primera, segunda o tercera dosis. Si requirió de hospitalización, recibió plasma o un tratamiento específico, entonces debe de esperar 3 meses para poder aplicarse la vacuna, sea esta la primera, segunda o tercera dosis. ¿Cuánto debe de ser los tiempos entre las dosis de las vacunas? Regularmente va a depender del tipo de vacuna. Podría haber generalmente entre 3 y 4 semanas entre la primera y la segunda dosis, pero ese periodo se podría alargar hasta 12 semanas. Entre la segunda y la tercera debe haber al menos 4 meses de diferencia. Puede hacerse un cruce de vacunas para colocar esta tercera dosis o dosis de refuerzo. Es decir, que podría ser una vacuna diferente a las primeras 2 dosis que se han colocado. Y de hecho, se ha demostrado que hay una mayor efectividad al hacerlo de esa forma. Se empieza a considerar ya en muchos países en el mundo el uso de una cuarta dosis, la cual de aplicarse no deberá de ser antes de los 6 meses de la tercera, después de la tercera dosis. El Salvador tendrá la capacidad de vacunar a toda la población que lo requiera y déjenme decirles que hemos tenido 3 modalidades diferentes de adquisición. Ha habido una compra directa de vacunas a las industrias farmacéuticas que la fabrica. Ha habido una gestión de las vacunas a través de un mecanismo especial creado por una alianza global para la vacunación llamada Gavi. Este mecanismo es el mecanismo de COVAX y este mecanismo ha asegurado también una parte de las vacunas que hemos tenido disponible acá y hemos tenido además algunas donaciones específicas de gobiernos amigos. La disponibilidad al momento ha sido y es de más de 16 millones de vacunas para toda nuestra población. En este momento, el 68% de la población total del país ya está vacunada y el 80% de la población meta. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque al momento no estamos incluyendo niños menores de 6 años. Entonces, si quitamos ese grupo, tenemos ya un 80% de la cobertura. La OMS ha declarado que la meta para tener una cobertura efectiva es del 85%. Es decir, que todavía nos hace falta, además de vacunar a los menores de 6 o de 5 años, que aumente la cantidad en las poblaciones que ya tienen habilitada la colocación de su vacuna. Sabemos que hay un grupo de personas adultas, adultos mayores, jóvenes y adolescentes que aún no se han decidido
por por colocarse la vacuna. Y de ahí la invitación, si alguno de ustedes conoce a alguien, yo sé que todos ustedes ya están vacunados, pero si conocen a alguien que no lo ha hecho, pueden compartirle lo que hemos platicado esta mañana e invitarlo a que lo haga. Mencionarles que la mejor vacuna es la que puede estar en tu brazo y la que lo puede hacer más rápidamente. Solo quiero cerrar haciendo una referencia también a que hay una enfermedad que igualmente es una pandemia y está diseminada en todo el mundo. Y esa enfermedad es el pecado. El pecado existe en todas partes, en todos los países, a todos los niveles y en todas las edades. Y qué bueno que existe una forma, un medio para poder solventar esa situación. Y no es que se va a quitar el pecado o que se va a eliminar, pero sí vamos a tener una protección, sí vamos a tener un respaldo, sí vamos a tener una seguridad que es la justificación a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la mejor garantía contra la pandemia que se llama pecado. Yo les agradezco su atención y espero que haya sido de utilidad para ustedes.